de Enrico he aprendido a querer mucho y a admirar. Él pertenece también, como decía Carlito Puerto, él pertenece también a la raza superior, que Hitler estaba equivocado, no eran los arios, eran los abaos cubanos. Y es el autor de Salida de Emergencia, El hombre sin edad, Alexis Romay. ¿Qué nos tienes que decir tú sobre cómo y por qué escribes así fuera de la apertura? Sí. Posiblemente ustedes conozcan una expresión, quienes jueguen dominó, la expresión es botar la gorda. No sé si, bueno, no tendré que explicarla. Por eso, y botar la gorda es eso, cuando están jugando dominó, para quienes no son cubanos, es soltar el doble 9, es la ficha más pesada del juego. No, es la más liviana. De hecho, es la más liviana porque tiene hueco. Pero, Paquito y sus correcciones. Pero eso, me hizo muy feliz ver que el afiche con el cual se iba a promocionar este evento era precisamente un set de dominó y una pieza, una ficha está afuera. La ficha que está afuera es el doble 6. Y yo vi ese doble 6 y yo dije, este soy yo. Porque es una ficha que está fuera del juego. Estoy citando a quienes sepan, bueno, un gran libro de Padilla, por cierto. Y cuando vi, me identifiqué muchísimo con esa ficha que estaba suelta fuera de la caja de dominó. Y yo veo a Cuba un poco como la caja de dominó, con todas las piececitas bien estructuraditas, todas puestas en su lugar. Y siempre pienso, mira, tú te fuiste de la caja. Y te fuiste de la caja para escribir de la caja, o sea, para escribir compulsiva, obsesivamente sobre esa caja de dominó. Y es una cosa que he estado haciendo durante toda mi vida y no sé si pueda parar de hacerlo. Me gusta también que sea el doble 6, lo viste tú, Rafa, ¿verdad? Era el doble 6 porque no es la pieza más pesada, pero tampoco es la pieza más liviana, ¿no? Y porque además en la versión corta del dominó, que es la versión del doble 6, que es la versión que digamos se juega en Cuba, es la pieza más pesada, ¿no? Entonces me llama mucho la atención como algo que puede ser tomado como muy pesado en Cuba, fuera de Cuba puede ser algo de lo liviano a lo quizá más pesado, pero no la pieza más pesada. Entonces, parto de ahí para hablar un poco sobre mi relación con el adentro y el afuera. Para mí escribir de Cuba y sobre Cuba es también una manera de recuperar lo perdido. Y lo hago, antes lo hacía a diario, ahora tengo esta cosa que se llama una vida, entonces no puedo escribir todo el tiempo, pero siempre que lo hago en mi propio blog, por ejemplo, que se llama Velascoain y Neptuno, el nombre es el entronque de calles en el que yo vivía en Cuba. Y este fue un entronque de calles que yo perdí en el espacio físico. Y mi manera de recuperarlo era a través de la memoria y a través de la creación y la recreación. Entonces, de ahí que cuando me preguntan sobre qué tú escribes en tu blog, yo digo sobre Cuba, literatura y otras enfermedades tropicales. Porque sí, o sea, la literatura y Cuba para mí son eso, son enfermedades crónicas que regresan una y otra vez. Y bueno, claro, la enfermedad esta cubana es una cuestión ya diaria, ¿no? Entonces, pero hablando de Cuba, sí, yo tengo la mala costumbre de enviar a mis personajes a Cuba y en muchas ocasiones en contra de su voluntad. En mi primera novela, que se titula Salidas de Emergencia, uno de los dos protagonistas regresa a Cuba después de unos 13 años, creo, en España, y regresa por un cargo de conciencia enorme y a reencontrarse con su hijo. Y claro, inmediatamente que pone el pie en Cuba se da cuenta que tiene que fugarse de nuevo, ¿no? Entonces toda la novela intentando reparar ese error. Y en este caso estamos frente a una mujer que está en un avión que es secuestrado. La novela comienza el 24 de febrero de 1996. Este es un día tristemente célebre en la historia cubana porque es el día en que las Fuerzas Armadas cubanas tumban 2 avionetas de la Asociación Hermanos al Rescate y en este mismo día secuestran un avión. Y claro, secuestran un avión es parte de la ficción colándose por los vericuetos de la realidad. El secuestro del avión es mío, no pasa en la realidad, pero en ese mismo día secuestran un avión hacia Cuba y en este avión hay una pasajera cuya identidad es cuestionada
por la policía política de la isla. Entonces, no sé si debo extenderme mucho más. No te acerques mucho de eso también. ¿Se oye? Sí, se oye. Hombre. Entonces, les había preparado un par de fragmentos de la novela para compartirlos con ustedes. Antes de comenzar, quiero dar un breve preámbulo. La novela está narrada por dos voces, y las dos voces son narradores en primera persona. La primera es una transcripción de un interrogatorio en una unidad de policía en La Habana, y en 1996, el día del derribo de estas dos avionetas, a una mujer cuya identidad es cuestionada, y la otra voz es la voz del diario de una adolescente cubana 10 años antes. Entonces les voy a leer un poco para que tengan una idea del tono y de los registros que manejan estas dos figuras. Y sí, o sea, escribir sobre eso es... decían que recordar es volver a vivir, ¿no? Bueno, esto es un poco enmendar lo vivido. El libro comienza así. Les repito que era una tarde perfecta, aunque quizá el clima andaba unos grados por debajo del gusto de los habitantes acostumbrados a amanecer en el trópico, pero la perfección de la tarde existía, expuesta contra el cielo como un paciente anestesiado sobre la mesa de operaciones, con ese firmamento de gloria que a menudo se gasta en lujo esta zona del mundo, y alguna que otra nube indiscreta que se atrevía a interponerse entre el astro rey y sus súbditos a ambos lados del estrecho de la Florida. Pero, por lo demás, no hay mejor forma de definir el panorama que declarándolo como algo completamente típico del trópico. Era una tarde perfecta, pero era también la tarde del 24 de febrero de 1996, fecha que ya por siempre será asiaga, pues, como usted sabe, al filo de las 3 de la tarde, unos aviones de guerra de la Fuerza Aérea Cubana derribaron 2 avionetas Cessna de la organización Hermanos al Rescate. Las avionetas, cada una con su piloto y copiloto, y junto a una tercera que logró escapar, sobrevolaban algún punto todavía disputado de las aguas del Mar Caribe. Supongo que el gobierno cubano insistirá en que habían penetrado el espacio aéreo de la isla. La organización de Marras reiterará que sus avionetas se hallaban sobre el azul marino de las aguas internacionales, y yo siempre me preguntaré qué diferencia hay entre unos metros de más y unos metros de menos, si al final de la jornada el cómputo es el mismo. 4 vidas que fueron a dar al fondo de ese mar que guarda miles de muertos. Y ahora les leeré un fragmento del diario de esta adolescente cubana. Esto transcurre el 18 de octubre de 1986. Les podría explicar de qué va, pero creo que ella sola se encargará de eso. Regreso a los visitantes de la madrugada. Eso suena a novelita de Radio Progreso, la onda de la alegría. Los agentes del orden, del desorden en este caso, seguían tocando a la puerta con esa fuerza más que se extendía sobre los pueblos de nuestra América, y mi pobre madre, ay, siguió temblando. Y yo, firme en mis 13, le dije que no, que de ninguna manera podíamos abrirles. En última instancia, se me ocurrió que si no quedaba otro remedio, podíamos meter la carne dentro de una bolsa, amarrar el asa a una soga y dejarla que colgara de la ventana que daba al cajón de aire. Ese cajón de aire que nos había revelado las intimidades que gritaban a pleno pulmón nuestros vecinos, y que, en recompensa, les mostraba a ellos también nuestras vísceras. Pero mi madre se opuso, porque en el cajón hay ratas, cucarachas y demás mascotas domésticas, y éstas se podían comer o manosear el cabrón boliche. Y yo le contesté que para manosearlo harían falta manos para hacer un sueño, y ella que si podía controlar mis jueguitos de palabras, que la situación era de cuidado y no teníamos tiempo para chistecitos. Entonces el timbre volvió a sonar sin intermitencias, y mi madre dejó escapar otra lágrima, y ya, resignada, dijo lo impensable, que había que tirar la carne por el balcón hacia la calle, o por el cajón de aire hacia las entrañas del edificio. Y yo, que no soy Magdalena, solté un suspiro y empecé a lloriquear a moco tendido. No sé qué instinto maternal se le despertó, pero, dadas las circunstancias, le acepté el abrazo, que duró más de lo que recomiendan los terapeutas. Salimos de mi cuarto juntas, creo que hasta tomadas de la mano, rumbo a la cocina que estaba pegadita a la puerta de la calle, decididas a no ir a parar a la cárcel por un filete de res. Abrimos la puerta del refrigerador con la misma determinación con que los gladiadores saltaban a la arena. Tomamos el pedazo de papel cartucho que envolvía la evidencia de nuestro pecado original y, dispuestas a deshacernos de él,
notamos que el timbre había dejado de sonar. Nos miramos estupefactas. En lugar de detenernos en el cajón de aire con la pesada carga que, de ser descubierta, nos condenaría a entre 8 y 15 años tras las rejas, seguimos hasta el baño y entreabrimos una mierdinésima las persianas. ¿Una qué? Una mierdinésima. Los policías no estaban frente a la puerta. Nos quedamos pegadas a la ventana, vigilando no sé ni cuánto tiempo. Mi madre, la socialista empedernida, empezó a murmurar un Padre Nuestro. Yo me puse a cantar bien bajito. Hipocresía. Morir de sed habiendo tanta agua. Rayos y centellas descendieron sobre mí de sus ojos ateos. Pero ya dije que yo no creo ni en mi madre. Así que no le hice caso y se le pasó. Yo te lo dije. Este jalado siempre tiene algo interesante que decir. Tú sabes que antes de pasar a alguna pregunta que querrá hacer el público, yo te voy a hacer una anécdota que tiene que ver con la carne esa, la carne de contrabando que le llaman eso. Es como llevar cocaína ni más ni menos, te entierran. Una vez nosotros compramos 3 boliches en casa de Tonitaño. Oye. En casa de una persona. Y Felo Hernández, que ya murió, era un bajista. No podía, teníamos que reunirnos en casa de este señor a buscar había 3 boliches, uno para mí, uno para el dueño de la casa y otro de Felo Hernández, bajista. Pero Felo llama y dice Tony, oigo, dice, mira, estoy grabando aquí, todavía no he salido. Dice, bueno, pues ya los vestidos tuyos están aquí. Un vestido para mí, uno para Paquito y otro vestido para ti. Dice, bueno, pero el problema es que yo voy a demorar un poco, todavía no he terminado aquí en el Radio Progreso de grabar. Dice, no te preocupes, que de todas formas yo metí los 3 vestidos en el congelador. Bueno, esto se está poniendo divertido. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a alguno de los escritores, pues... Pero un momentito, antes de esto, esto me recuerda un poco que en Cuba, ante este miedo a este régimen represivo y ubicuo, todos habíamos aprendido a hablar en código. Enrique lo mencionaba hace un rato cuando él hablaba del león, la zorra, ¿no? Y claro, uno sabía que si quería decir que el perro tiene hambre, uno decía el gato está acostado en la esquina y la gente entendía que era el perro tiene hambre, ¿no? Y entonces uno se manejaba de ese modo. Pero al salir de Cuba, como que se pierde un poco el código. Y entonces yo recuerdo que en mis primeros años, ya llevo acá casi 15, en mis primeros días... ¿Qué tenía? Primero, segundo año más o menos, cada vez que yo intentaba hablar con mi familia en Cuba, ellos usaban el código, pero ya era un código que cada vez me era más inaccesible, ¿no? Entonces ya yo no lo entendía. Y llega un momento en que mi madre, que la estoy caminando como el carrito del helado porque está aquí, ¿okay? Mi madre me decía, no, la hermana de Nilda. Y yo le dije, mamá, ¿tú piensas que si están tomando la conversación no saben que tú eres la hermana de Nilda? Por favor, respetemos. Son idiotas, pero veamos por otra. Sí, porque sí. La mamá de tu hermana. Sí, esa. Tú de nuevo. Entonces, a mí después de irme de Cuba, publicaron un cuento en Cuba que lo firmaron como el hermano de Eric. A mí me pasaba algo parecido cuando estaban haciendo el trámite de la salida, que mi abuela llamaba. Yo era muy pequeña, tenía, no sé, era muy pequeña, 8, 10, eso se demoró muchos años ese trámite. Y yo escuchaba a mi papá, mi abuela no había perdido los códigos como tú, Alexia. Ella estaba aquí, pero ella continuaba con los códigos. Pero yo recuerdo que de pequeña, muy pequeña, yo sentía que no podían engañarlos, que los códigos hasta yo los entendía. Yo decía, ¿a quién están tratando de engañar? Son unos códigos inverosímiles, unas metáforas locas, de closet con zapato, con vestido con lavador. Exacto, unas cosas así que yo decía, bueno, está bien, pero sí, esas historias de los códigos son como las iban cambiando. ¿Tienen ustedes alguna pregunta que hacer? Callen ahora.